Hola, buenos días y bienvenidos a un Instagram Live de la revista Ellas. Mi nombre es Anaíl Tromp y formo parte del equipo editorial de la revista Ellas. Hoy le vamos a llevar un Instagram Live con la doctora Ana Gabriela Lucas Quintero. Ella es pediatra, ella es directora médica de Pediatric Center, es colaboradora de la revista Ellas. La doctora va a responder algunas preguntas con respecto al cuidado de un bebé recién nacido durante la cuarentena. Tenemos varias preguntas, doctora, y muchísimas gracias nuevamente por conectarse con nosotros. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Cuando nace el bebé, ¿cómo debe ser su traslado a casa tomando en cuenta la cuarentena? Bueno, yo les recomendaría que siguiéramos las recomendaciones que siempre nos han hecho desde siempre. Cuando un bebé sale del hospital, lo que normalmente le decíamos a los papás era un buen lavado de manos, lávense bien las manos antes de agarrar al bebé. Si no tienen disponible para lavarse las manos con agua y jabón, usen alcohol en gel antes de cargar al bebé. Y normalmente siempre que salimos del hospital, la mamá es la que carga al bebé y lo tiene cargadito y como bastante cubierto. En este momento sí, la recomendación muy estricta sería tratar de mantener al máximo la distancia social, es decir, estar separados de otras personas de al menos 1 a 2 metros. Esa quizás sería la principal recomendación distinta a lo que hacíamos antes, pero realmente siempre en el manejo de un recién nacido tratamos los pediatras de ser súper estrictos en decirles, por favor, nadie que esté enfermo, que vaya a visitar al recién nacido, que nadie enfermo cargue al recién nacido y cualquier persona, sana o enferma, antes de cargar al recién nacido, que se lave las manos. La primera cita del bebé, cuando un bebé es recién nacido, su primera cita suele ocurrir a una semana de haber nacido, 7 días después de su nacimiento. ¿Qué precauciones debo tener para trasladarlo cuando le toque esa cita? ¿Y qué precauciones debo tener para la cita siguiente, que cada mes debe ir al doctor? Antes de subir al bebé a la sillita para transportarlo al lugar de la cita, limpiarla muy bien con agua y jabón o alguna solución que pueda matar el virus antes de poner al bebé. Y antes de tocar al bebé, un buen lavado de manos. Otra recomendación importante es para los papás que a veces están saliendo, quizás la mamá se queda un poquito en casa, usar mascarilla por una cuestión de cuando salen estén en contacto con alguien con el coronavirus, pero solamente serían esas las principales recomendaciones. Mucho lavado de manos y distanciamiento social. Claro. En Tailandia están protegiendo a los bebés recién nacidos con unos cascos con pantallas faciales. ¿Son realmente necesarios? ¿Se pueden adquirir en Panamá? Como te decía antes, si nosotros cumplimos con la recomendación del distanciamiento físico, estos cascos realmente no nos ofrecerían mayor protección. Creo que te dan una sensación así de seguridad, porque bueno, decís, bueno, el bebé tiene una pantalla, pero realmente no son estrictamente necesarios. Si uno guarda las distancias, no debería pasar a mayores. En Panamá no tengo información de que alguien los esté vendiendo, pero realmente no los considero así demasiado necesarios, como para que se pongan a buscar o hacerlos. Le pongo las vacunas, si algunas se colocan en los centros de salud o dónde se las puedo colocar. Bueno, lo ideal es que todo bebé cuando nace en las primeras 12, 24 horas reciba la vacuna contra hepatitis B. Esa la debería recibir dentro del hospital. Después las primeras vacunas son a los 2 meses de vida. Y eso charlarlo un montón con su pediatra de cabecera. Yo particularmente estoy recomendando que los chicos no se atrasen con sus vacunas, porque las vacunas protegen a los chicos contra enfermedades para las cuales sí tenemos protección. Tenemos un claro ejemplo de lo que está pasando con una enfermedad para la cual no tenemos cómo protegernos. Entonces, cuidémonos contra las cuales sí podemos. En las clínicas privadas lo que estamos haciendo es tratar de dar citas, solamente estamos trabajando con citas para vacunas, respetando los días y horarios de circulación para también cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Salud y de Seguridad. En el sistema público, en los centros de salud y Caja del Seguro Social, la ministra ya avisó que van a estar dando información de cómo va a ser todo el proceso en los próximos días. Yo creo que de aquí al viernes vamos a tener información mucho más certera de cómo va a ser el proceso en los centros de salud. Claro, no dejar entonces de ponérselas las vacunas. La recomendación es ponerse las vacunas.
Algo que me están Claro. preguntando muchísimo, si me Sí. permitís, es Adelante. la vacuna de influenza. ¿La vacuna de influenza se la pongo? ¿No se la pongo? Yo sí quiero ser muy enfática a que la influenza es una enfermedad respiratoria que puede cursar con complicaciones. La influenza puede ser muy grave, uno puede quedar en el hospital con una neumonía por influenza y uno incluso Ujú. puede fallecer por una neumonía por una influenza. Y para la influenza sí existe una vacuna, así que yo sí recomiendo ponerse la vacuna contra influenza. Muchos papás me dicen, bueno, pero no estamos saliendo, si salimos, no si no salimos. Es Ujú. cierto, pero también es cierto que una vez que uno se aplica la vacuna no es que tiene inmediatamente la protección. La respuesta inmunológica o la protección frente a la influenza demora entre 15 a 28 días en estar activa. Entonces yo me pongo la vacuna y tengo que esperar un tiempo para que mi sistema inmunológico esté listo para responder a esta infección. Entonces por eso es que se recomienda cuando tenemos disponible la vacuna, aplicarnos la vacuna para que ya el sistema inmunológico empiece a funcionar. Entonces, cuando salimos otra vez, cuando se levante toda esta cuarentena y volvemos a salir, ya vamos a tener los anticuerpos protectores para hacerle frente, por ejemplo, a la influenza. En este Ujú. momento sí creo que es muy importante cuidarnos, por ejemplo, de influenza. ¿Por qué? Porque puede causar hospitalización. Entonces, si el sistema de salud ahora está bajo presión, solo Sí. por el coronavirus, imagínense si encima le ponemos la presión de enfermos por influenza que necesiten hospitalización y cuidado intensivo. Entonces esto también, el vacunarnos contra influenza es colaborar y protegernos contra otras infecciones respiratorias que pudiesen ser graves o que pudiesen recargar el sistema de salud que tenemos que cuidar ahora con todo lo que podemos. Doctora, ¿y qué hago si veo que mi bebé está amarillo y no puedo sacarlo a exponerlo al sol? Ok, para tranquilidad de los papás y las mamás, antes de salir del hospital, los médicos pediatras pedimos algo que se llama el tipaje, el tipo de sangre del bebé. Y Ujú. hacemos una prueba que se llama CUMS, que es para ver si hay una incompatibilidad entre la sangre del bebé y la sangre de la mamá. Si eso sale negativo, las probabilidades de que el bebé se ponga amarillo y requiera, por ejemplo, fototerapia o estar en la lámpara, disminuyen Sí. un montón. Eso es primero como para dejarlos tranquilos. Si el bebé y la mamá tienen un tipo de sangre compatible y la CUM sale negativa, disminuye un montón el riesgo. Respecto al exponerlos al sol, me parece que es más una indicación que se ha transmitido de generación en generación, el exponerlos al sol a los chicos, que una recomendación que Sí. fuertemente damos los pediatras. Ah, Yo ok. particularmente no recomiendo exponer a los chicos al sol para evitar que se pongan amarillos. Los chicos alimentados con pecho materno pueden ponerse un poquitito amarillo y está bien descrito que esto es ictericia por leche Ujú. materna, entonces tampoco para preocuparse. Si de Sí. todas maneras una mamá o un papá quiere poner a su bebé un poquito al sol, la recomendación es que sea antes de las 9 de la mañana y no es necesario que sea al aire libre. Lo podemos hacer a través de una ventana que le dé un poquito de los rayitos del sol adentro de la casa y listo. O sea que esto tampoco es que no, el quedarnos en casa no nos impide hacer ciertas cosas, como por ejemplo exponer al Sí. bebé al sol durante 5 o 10 minutos. Realmente con el sol de Panamá mi recomendación es no los expongan directamente al sol primero, pero si deciden hacerlo de todas maneras, no más de 10 minutos por día. Perfecto. Y antes de las ¿Quién 9 de la mañana. y antes de las 9 y en la tarde después de las 4, doctora? ¿Algo así? Así mismo. Después de las 4. ¿Quién puede cargar a mi bebé estando tan pequeño? Lo ideal es que cuando un bebé recién nacido sale del hospital y incluso en el hospital la menor cantidad de gente posible mejor. Si van a estar en casa, mamá, papá y la persona que los ayuda, si tuviesen alguna persona que los ayuda, no podemos Sí, dejar de lado a los hermanos. Por más de que tenga sí. un hermanito de 2, 3 años, lo ideal es que él también tenga acceso al bebé, quizás no cargarlo, pero sí poder tocarle las piernitas, idealmente yo sí les recomiendo un poquito es que traten de no tocarle mucho las manos porque los bebés se llevan siempre la mano a la boca. Sé que es muy difícil porque los bebés quieren besar la carita del bebé, entonces tratar de, y quizás incentivar a los hermanitos a que besen las piernitas o la cabecita, como para tratar Ujú. de disminuir un poco el contacto con las secreciones de los hermanitos mayores. Aunque en este momento que estamos en cuarentena, los hermanitos al no estar en las guarderías o en los jardines,
y en la escuela se enferman muchísimo menos. Así que eso es a favor de los recién nacidos. Claro. ¿Le puede dar coronavirus a un bebé recién nacido? Sí, de hecho hay descritos varios casos en diferentes países del mundo. Bebés, hijos de mamás que estaban padeciendo la enfermedad durante el embarazo, sí, realmente la gran mayoría de los casos de coronavirus en bebés recién nacidos han tenido una evolución favorable, así que esos son resultados alentadores. Perfecto. ¿Cómo puedo garantizar una buena lactancia materna en los tiempos que estamos viviendo, en tiempos de cuarentena que estamos viviendo? Siempre cuando uno va a dar lactancia materna, la recomendación es tomar mucha agua, descansar bien y tratar de estar tranquila. En tiempo de coronavirus, estar tranquila es un poco difícil. Por lo cual, la recomendación para las mamás sería traten de estar conectadas a las noticias solo una vez al día y eventualmente conectarse a redes sociales una más veces al día, porque estamos teniendo tanto acceso a información y no toda la información que nos llega es tranquilizadora y no toda la información que nos llega es real. Por lo cual, hay veces estamos muy abrumados de información y toda la información que la gente nos comparte no es la más alentadora del mundo, por lo cual eso quizás puede no ayudar a la salud mental de la mamá. La recomendación es tratar de enfocarse mucho en el bebé, tratar de estar tranquila, descansar bien, comer bien, tomar mucho líquido y tener paciencia. Y confiar de que una está haciendo lo mejor para el bebé, lo mejor que puede, con lo que tiene, y confiar mucho en esta relación madre-hijo y que va a ser lo mejor para el bebé si logramos darle lactancia materna, pues. Si tengo síntomas de resfriado, pero no tengo coronavirus, ¿puedo darle pecho a mi bebé? Tiene que darle pecho a su bebé, es la respuesta. Las recomendaciones, ¿cuáles serían? Quizás utilizar una mascarilla en el momento de tenerlo cerquita al bebé, justamente para tratar de disminuir el contacto de secreciones respiratorias con el bebé, un buen lavado de manos antes de tocar al bebé y listo. Pero tiene que darle, porque a través de la lactancia materna no solamente le damos alimento, le damos anticuerpos, le damos células del sistema inmunológico. Entonces la mamá ya está generando anticuerpos frente a esa infección y lo está protegiendo al bebé. Entonces tiene que darle. Incluso hay reportes de mamás con coronavirus en los cuales no se suspende la lactancia. Lo único que se les está pidiendo a las mamás es que se extraigan la leche materna, y sí se pide que por 14 días o hasta que las mamás tengan unas pruebas negativas y que estén sin fiebre, quien le dé la leche materna al bebé sea o el esposo, si no está enfermo, o algún cuidador que sea designado. Pero incluso ni siquiera en caso de coronavirus positivo se está recomendando suspender la lactancia. O sea que lactancia materna siempre que se pueda. Claro que sí, los beneficios son enormes. ¿Puede un bebé recién nacido o de meses vivir en una misma casa donde algún paciente de COVID-19 esté aislado? Sí, siempre y cuando se cumplan con las recomendaciones que se han dado siempre. ¿Cuáles serían las recomendaciones? En un mundo ideal, que el paciente con COVID-19 positivo esté en una habitación solo, idealmente con un baño solo. Si hay que compartir baño, hay que ser muy cuidadosos que cuando el paciente salga use una mascarilla, se lave bien las manos antes de tocar cualquier superficie y vuelva. Entonces después, cuando el paciente sale, repasar todas las superficies del baño y mantener una higiene súper estricta. La otra recomendación es que el paciente incluso coma en la habitación donde está, así que uno le puede llevar la comida hasta la puerta y después el paciente puede dejar la bandeja en la puerta y otra persona la busca utilizando guantes, eso sí se recomienda, y lavar perfectamente con agua y jabón todos los utensilios que utilizó. O sea, sí se puede compartir una casa, pero tenemos que ser súper estrictos con las medidas de higiene para justamente evitar poner en riesgo no solamente al bebé, sino que al resto de los integrantes de la familia. Doctora, agrego una pregunta. Después que esto acabe, supongamos que esto acabe, el bebé es recién nacido, el bebé nació en marzo o nació ahorita en abril. ¿Cuándo es recomendable que pueda salir en caso de que se quite la cuarentena o se quite el toque de queda? ¿Cuántos meses debe tener un bebé? Siempre los pediatras recomendamos que el bebé no salga hasta que no tenga por lo menos 15 días de aplicadas sus primeras vacunas, que son a los 2 meses. Eso ha sido la recomendación siempre. Entonces ahora
aún más. Entonces el bebé debería estar en casa. Yo siempre les recomendaba a los papás, si los abuelos quieren venir a ver al bebé, pueden venir, pero con un buen lavado de manos, nadie que esté enfermo puede tocar al bebé, pero el resto son las mismas recomendaciones de siempre, extremando aún más las medidas de higiene. Claro que sí. Doctora, hay otra pregunta, creo que repite un poco, pero quizás lo podemos abarcar. Es qué cuidados o precauciones debo tener con el bebé cuando en casa se está tomando en cuenta esta situación con el coronavirus. Usted mencionó, por ejemplo, que en ambos, si lo van a tocar o lo van a cargar, tienen que lavarse las manos, tienen que usar mascarilla en tal caso, pero no es mejor que solamente lo toque mamá o papá o la persona que lo está cuidando, dejar que los hermanitos no se les acerque. Pregunto yo por la situación que estamos viviendo. Realmente si lo logran, depende cómo se sientan mejor la mamá y el papá, o sea, no podemos aislar, el papá es tan papá como mamá es mamá, entonces yo ahí sí recomiendo que involucremos un poco al papá en todo esto porque nos hace bien, incluso a veces nosotras cuando estamos en el posparto inmediato necesitamos ayuda, no solamente entonces tener un papá que nos pueda ayudar a cambiarlo es fantástico. Y si Sí. incluso tenemos una persona que nos pueda ayudar, hay veces que es abrumador. Por ejemplo, yo cuando tuve a mi bebé, mi objetivo era bañarme y desayunar antes de las 12 del mediodía, porque Después no tenía no tiempo. podía, es que no me podía organizar. Mi vida Sí, era en torno a alimentar, limpiar, sí, cambiar pamper, bañarla. Entonces, si uno tiene ayuda, creo que uno tiene que utilizarla, pero tener las medidas. Si no hay nadie enfermo, no es necesario usar mascarillas para estar en contacto con el bebé. La mascarilla, sobre todo si la mamá está resfriada o el papá está sí. resfriado. Y tampoco recomiendo aislar al hermanito mayor si no tiene ningún síntoma. Otra vez, el hermanito mayor es parte de la familia y tiene que aceptar al bebé y tenemos que entender que somos familia. Entonces, estamos en una situación particular que el mundo está viviendo, no complejicemos más la situación, tratemos de llevar esta fiesta lo más en paz posible, sería mi recomendación. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en este Instagram Live, que hablamos sobre cuidados de un bebé recién nacido en toque de queda. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @revistaellas. Cualquier otra pregunta pueden escribirnos a ellas, @prensa.com, o también a la doctora a través de su Instagram. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Un placer, que estén muy bien. Adiós. Hasta luego.